la urea vesical, ¿vale? Entonces buscamos, y entonces estas dos se llaman, y esta es litiasis renal en el grupo inicial del riñón derecho. ¿Qué pasa cuando una de estas piedras se atora y yo doy al paciente tome agua? Entonces se va a generar una hidronefrosis. Hidronefrosis va a haber una dilatación del sistema colector y de la pelvis renal. Generalmente el grado de obstrucción o el grado de hidronefrosis va a estar en relación al tiempo de obstrucción y al sitio de la obstrucción, ¿ok? Por ejemplo, cuando yo tengo una hidronefrosis donde solamente se observa dilatación de la pelvis renal leve, cuando hay dilatación de la pelvis renal, el grosor del parénquima empieza a ver hipoecoico y es moderada. Y cuando ya tenemos una dilatación de la pelvis renal del sistema colector con adelgazamiento del parénquima es severo, ¿ok? Leve, moderado y severo cuando hay un grosor del parénquima muy disminuido y da incluso la apariencia de que es una imagen multiquística. Ahora, si yo tengo una hidronefrosis unilateral, el problema va a ser el uretero de ese lado, ¿ok? Y como tal parte de, del lado, puede ser causado por litiasis o como es una lesión tumoral. Pero si yo tengo una hidronefrosis bilateral, tengo que revisar el estruco pélvico porque puede ser que sea como en este paciente una impactación fecal, vean hasta la vejiga, o bien puede tratarse de miomatosis intramural o en mujer o crecimiento hepático cuando es hombre. ¿Sí? Entonces, si es unilateral el problema, pero si es bilateral el problema es algo a nivel del huevo pélvico que me condenando con presión extrínseca y efecto de masa. Cuidado con eso, ¿vale? Entonces, es una hidronefrosis, se ve porque vean el grosor del parénquima, ¿sí? Se ve cuando es un riñón normal. Nefrocalcinosis, lo habíamos visto desde placa simple, no es más que una calcificación, que puede ser distrófica o metastásica, cortical o medular, el parénquima renal y que puede verse así vista desde una radiografía, ¿sí? Son calcificaciones en parénquima, pero no porque ustedes se encuentren que hay calcificaciones del parénquima, no puede tener una obstrucción ureterolitiasis. Recuerden que sus pacientes pueden tener más de una patología. No porque los consulten por gastritis significa que no pueden tener piedras en la vesícula, piedras en los riñones, miomatosis, o si es hombre, hipertrofia prostática. Pueden tener muchas cosas sus pacientes, pero siempre recuerden que van a ir atendiendo por prioridades. Ok, un ejemplo, tienen un paciente que tiene proceso inflamatorio agudo, tiene en el riñón, y esa es su causa del dolor. ¿Por qué tiene una infección? No tiene piedras, pero tiene piedras en la vesícula. El dolor en este momento son o sea, lo que le molesta al paciente, por lo que los consultó, es los síntomas urinarios. No lo programa ahorita cirugía y no le van a dar indicaciones, pero van por bien atiendan por prioridad que el más recuerden que si les emboten paciente unos 10 medicamentos, el que se va a quejar y va a decir, doctora, ni siquiera medicamento para todo. El paciente no va a entender que tiene 5 patologías, 3 patologías diferentes, para él está mucho medicamento. Ustedes, los doctores, vayan por prioridad, ¿sí? Porque cuando piden el ultrasonido les simpática. Vamos, la interpretación va en relación al orden de los órganos que evalúe. Por ejemplo, número 1, datos de hepática de grado leve. Número 2, litiasis de vesícula biliar o lítica crónica. Número 3, hipertrofia del páncreas. Número 4, es por proceso inflamatorio en ambos riñones. Número 5, crecimiento prostático o si es miomatosis uterina intramural con datos de atrofia. O sea, tiene varias cosas, casi cada órgano va teniendo un problema, ¿sí? Y entre más grande o tiene más edad de paciente, pues ahí va a tener más patologías, ¿ok? Entonces, eso no significa que tengan que darle tratamiento para todo, pero sí piensen en prioridad. Nefritis, como ¿sí? De depósitos de calcio y ver por qué el paciente procalcinosis. ¿Por qué? Porque eso indica que ya hay calcinosis y están viendo esas nefronas. Dentro de los tumores que vamos a encontrar, el carcinoma de células renales es el más frecuente y va a ser más frecuente en hombres de 50 a 70 años. ¿Ok?
Punto importante de todos los tumores. Como tal, yo no necesito que ustedes diagnostiquen el tumor, pero sí, si tienen un paciente con hematuria, tienen que ir el protocolo con ultrasonido. Si se les reporta dos de litiasis o de tienen que pedir una tomografía simple para ver dónde está la piedra, ¿sí? En caso que sea urolitiasis. No reporta litiasis, le reporto que hay un tumor. Todos los tumores se van a una tomografía cortada. Entonces, tienen ustedes que suspender metformina, pedir creatinina y que requiere una tomografía. Todos los tumores, sean de hígado, sean de riñón, de donde sea el reporte del unido, tiene que irse a de tomografía. Tenemos que buscar qué carácter tiene. No necesito que ustedes sean todos los tumores del riñón, ¿ok? Y voy a necesitar que ustedes sepan qué estudios siguen, porque si ustedes para por ejemplo, para un tumor renal, sí, sí se puede realizar y va a ser buena decisión, pero a veces no el estudio más caro significa que mejor. ¿Sí? No porque ustedes me pidan un estudio de 6,000, 7,000 pesos, significa que les vamos a dar información. A veces la tomografía de ella no es de tanto costo, ¿sí? Pero bien solicitado, ¿sí? Entonces, todas las lesiones tumorales voy a tener que mandar tomografía para ver su comportamiento, ver qué tanto reforzamiento tienen posterior al medio de contraste y recuerden que siempre tiene que ir con contraste. Si ustedes piden una tomografía en fase simple, pues yo ni siquiera voy a distinguir, no les voy a poder dar información o el radiólogo que lo revise no les va a brindar más adecuada sobre el tumor. Pero si le administramos medio de contraste, decimos, ah, ok, este tumor está afectando tal lugar, tiene necrosis, tiene hipervascularidad, extendiendo por continuidad, ya debemos brindar más información, ¿ok? Por eso tiene que ser siempre con miolipoma, aunque es una patología frecuente y benigna, pues obviamente también condiciona efecto de masa, muchas veces es por el tamaño y por el efecto de masa, que puede condicionar alteraciones más que por la malignidad. Estos generalmente son benignos, pero sí necesitamos revisar dónde está localizado, qué características tiene, y el angiomiolipoma, como su nombre lo dice, va a tener vasos sanguíneos, músculo y grasa, ¿ok? Entonces necesitamos valorar qué características tiene ese componente. Ahora, los simples generalmente los valoramos por ultrasonido, ¿sí? Pero en el momento en que yo veo que ese quiste simple por ultrasonido tiene una característica como componente sólido interno o septos, se van para tomografía en fase contrastada. Que lo que necesito es evaluar las características de este quiste. Es muy diferente tener un quiste simple a tener una enfermedad poliquística. ¿Por qué? Porque en enfermedad poliquística a veces el problema es que tiene tantos quistes, tiene unos pedacitos de riñón entre tanto quiste. Vean cómo se observa, se pierde la morfología, ya ni siquiera se le encuentra la forma a los riñones, porque son muchos quistes, ¿sí? Y entonces el paciente va que vuela para una diálisis o hemodiálisis, definitivamente con esa cantidad de parénquima y nefronas funcionales, va a ser poco probable que ese paciente tenga un funcionamiento renal o una función renal adecuada, ¿vale? Cuando yo le encuentro septos sólidos se llaman quistes complejos y esos quistes complejos son porque adherido en su interior algún componente sólido o septos. Esos quistes siempre se tienen que ir a urotomografía contrastada porque necesitamos ver qué tanto de reforzamiento posterior al medio de contraste. Y por tomografía hacemos una clasificación que se llama Bosniak. Bosniak 1 es cuando es un quiste simple. ¿Qué pasó, Mariana? ¿Qué son septos? Tabiques, divisiones como estas. Estos son septos. Ok. Septos internos, tabiques, Ujú, ¿sí? gracias. Muros adentro, ¿vale? Ok. Entonces tenemos Bosnia cuando es simple, tipo 1 o 2 generalmente son benignos. El 3 o 4 puede ser que requiéramos evaluación complementaria porque podemos tener tumoraciones malignas. ¿Ok? Entonces el Bosniak 1 o el Bosniak 2 nos habla de que es quiste o conceptos internos o con complicaciones. Por ejemplo, que sangró o que se infectó. Pero si yo encuentro septos
que tienen reforzamiento posterior a la administración del medio de contraste o algún componente sólido asociado, estos son peligro porque estos pueden tratarse de tumores malignos quísticos. ¿Ok? Sin importar si el paciente es joven. Hace algunos años, yo creo como fácilmente ya 10 años ha de haber sido un poco más, tenía, conocí a un paciente que tenía un factor de mal pronóstico, esposo de una doctora, ¿sí? Familiar de médico, no queremos que se complique y son los que más se nos van a complicar, así que definitivamente. Hay un ultrasonido, tenía un componente sólido y septos internos, le di la tomografía, fue un Bosniak 3, me parece, no recuerdo si 3 o 4, lo operaron, le hicieron un y fue positivo a cáncer. El paciente ella era residente, como 26 años, más o menos en 26 y 28 años tenía el esposo. Entonces, muchas veces no hay que pensar que por así jóvenes que no lo pudiera tener, sí puede tener, ¿ok? Y hay que evaluar. Los traumatismos, recuerden que los traumatismos renales se van a dividir en tumores abiertos o cerrados y después lesiones menores como contusiones y laceraciones, lesiones mayores como las catastróficas cuando llamamos el ilio, la unión, ¿ok? Ver que en condiciones el riñón va a estar bien definido dentro de sus fascias. Cuando tenemos un hematoma grado 1, generalmente y vamos a ver lo que está rodeando el parénquima. El grado 2 ya no hay una laceración del riñón, pero solamente a nivel de la cabeza y a nivel parénquima. Como tal, el grado de vamos a ver de mayor afecta como tal, ese no. En un grado 4 ya llegamos a estar haciendo y ya es definitivamente cambios con hematuria importante. ¿Por qué? Porque ya está lacerado incluso hacia la pelvis renal. En grado 4 ya hay una avulsión, un estallido y ya hay compromiso de las arterias y del ilio. ¿Y esto cómo lo voy a valorar? Lo puedo valorar por ultrasonido, pero lo mejor es evaluarlo por tomografía, ¿ok? En una tomografía puedo como tal que tenemos un hematoma y entonces es un grado 1. En un grado 2, sin importar el tamaño del hematoma, pero está respetando el parénquima. Y en grado 3 tenemos una laceración con un hematoma que se está extendiendo, pero todavía es viable ese riñoncito. En un grado 4, pues ya hay una laceración total de la pelvis, un sangrado importante, y en un vean cómo hay fusión del medio de contraste al riñón. El riñón está tan afectado que definitivamente ya no tiene contraste si lo comparamos con el contralateral. Aquí todavía vemos que hay algunas partes funcionales, pero obviamente hay un daño importante. Cuando hay una avulsión, cuando hay una ruptura de la arteria de la vena, ya son isquemia, confirmamos con el medio de contraste y en este caso más que una nefromía consciente. Cuando estamos con un grado 1, puedo dar seguimiento y recuerden que las características del hematoma van a depender del tiempo de evolución. En una etapa aguda va a ser anecoico y posteriormente va a ir siendo porque se va formando como tal el hematoma. Entonces, en primera instancia pido la tomografía, pero las evaluaciones subsecuentes pueden hacerse únicamente por ultrasonido. Y en estos casos, cuando yo veo que hay una afectación importante, se necesita valorar si hay una resolución de ese hematoma o requiere tratamiento quirúrgico, para eso es la tomografía. ¿Sí? Entonces recordemos que en ocasiones el hematoma puede ser tan severo que condiciona efecto de masa y aun cuando no esté lacerada la arteria o la vena, por esa misma disminuye la perfusión del medio de contraste, disminuye la perfusión sanguínea y podemos tener una isquemia. ¿Ok? Nefropatía crónica es la patología renal en la que más se van a enfrentar ustedes por diferentes factores. Yo no puedo decir que ese riñón tiene datos de insuficiencia porque la insuficiencia se evalúa por laboratorio. Lo único que puedo decir es que ese paciente tiene datos de proceso inflamatorio o nefropatía crónica, que es una glomerulosclerosis intercapilar que condiciona un defecto, un tamaño disminuido del riñón porque las nefronas dejan de ser funcionales. Y dependiendo de la etapa en donde yo lo esté evaluando, puede ser que solo, que en este caso es un riñón normal, que yo encuentre en una primera etapa bordes lobulados con grosor del parénquima disminuido, pero todavía hipoecoico. En una etapa moderada y hay bordes lobulados, grosor del parénquima disminuido, ¿sí? Y se observan las pirámides definidas, ¿ok? Y en un grado severo
vean cómo ya ni siquiera se distingue ni la forma del riñón, ni las características del parénquima, porque ya es totalmente ecogénico. El seno renal y el parénquima ya todo está del mismo color, todo está blanco. Hay un adelgazamiento, ya no hay función como tal en la parte del parénquima y obviamente esto ya me condiciona a una nefropatía y estos generalmente son riñones no funcionales que son candidatos a una diálisis o a una hemodiálisis. A este paciente definitivamente o a este no lo voy a poder poner a tomar 1,5 litros de agua porque se va a encharcar, va a ser un edema pulmonar, va a tener edema de miembros pélvicos, pero a este todavía me va a aguantar el agüita, pero estos dos no. ¿Se acuerdan que cuando empezamos el tema dije, si su paciente tiene sospecha de insuficiencia renal, no le den a tomar agua, como llegue, lo revisamos, pero si lo que quieren es buscar piedras, ¿sí? Entonces le damos agua. Fíjense bien en este riñón, vean cómo tiene un incremento del grosor o de la ecogenicidad del parénquima. Ustedes van a encontrar con mucha frecuencia que les van a decir que tiene ese paciente, eh, ¿cómo le dicen? Arenillas. Arenillas en la pelvis renal, ¿sí? Generalmente las arenillas es un diagnóstico erróneo, ¿ok? ¿Por qué? Porque las arenillas no se identifican por ultrasonido. Las arenas o arenillas generalmente se reportan en un examen general de orina, que si ustedes alguien ha tenido la curiosidad de revisar un examen general de orina, o ustedes son técnicos laboratoristas, recordarán que hay una parte en donde reportan físico y químico. La parte física como tal de esto es el examen físico y reportan ahí los cristales, ¿vale? Entonces, como tal, esto se llama ecorrefringencia y no es más que el reflejo del sonido sobre la pared de los trayectos vasculares que me hacen ver esas imágenes puntiformes ecogénicas que no son cristales. Se llama ecorrefringencia y es por el endurecimiento de las arterias renales. ¿Ok? Muy bien. ¿Dudas de esto? No, doctora. Bueno, vamos con vejiga. La vejiga, para que sea valorable, debo de tenerla llena, ¿sí? O lo más llena posible que tolere el paciente. La vejiga en el hombre tiene una capacidad de 500 a 600 mililitros, en la mujer de 600 a 800 mililitros, y la mujer posmenopáusica tiende a tener del 10 al 30% más, ¿sí? Puede llegar a alcanzar hasta 1 litro. Yo necesito que tenga 300 mililitros para que sea valorable, ¿ok? Voy a tomarle medidas para obtener un volumen, tomamos los 3 ejes, ¿sí? Y grosor de la pared. Se toma un volumen premicción antes de que pase con la capacidad máxima y un volumen postmiccional. La orina residual debe de ser máximo 10% del volumen inicial. Un ejemplo, si su paciente tiene un volumen premicción de 385 mililitros, el paciente como máximo debería de tener 38 mililitros de orina residual. Pero, ¿qué pasa si yo les digo, ok, que su paciente tiene 135 mililitros de orina residual? Un ejemplo. Ustedes mandan, no van, le piden a su paciente una evaluación de vejiga con orina residual y el paciente va a salud digna y el salud digna les ponen, tiene ¿cuánto dije? ¿Ciento qué? ¿20 qué? 135. 135 mililitros de orina residual. Y ustedes dicen, ok, definitivamente eso no es el 10%. ¿Qué porcentaje tiene de orina residual su paciente? ¿Cómo van a saber eso? Si ya les dieron el volumen premicción y el volumen posmicción. Van a hacer una regla de 3 simple, donde, ¿cuánto dijimos que era el inicial? 385. 385, 385 mililitros es el volumen, es el 100%. ¿A qué porcentaje corresponde 135? Se van a multiplicar 135 por 100 entre 385. ¿Cuánto es? 35. 35% de orina residual. ¿Eso es normal? ¿Cómo se define? ¿Eso es una vejiga retencionista o es una retención urinaria? ¿Sí?
vejiga retencionista o retención urinaria del 35%. Si ustedes ya saben que lo normal es 10%, eso está mal y hay que revisar por qué, ¿vale? Puede ser una cistitis, puede ser un crecimiento prostático, puede ser un cistocele, ya ustedes tendrán que evaluar, dependiendo de si es hombre, mujer su paciente y sus antecedentes, ¿ok? La vejiga neurogénica es cuando tenemos un paciente que tiene una sección medular y se les indica que tienen que estarse vaciando la vejiga haciéndose cateterismo. Entonces, generalmente la capacidad máxima tenemos vejiga muy distendida, pero cuando hay un vaciamiento se ve una vejiga hiperreflexica con engrosamiento de las paredes vesicales y es como si se viera un globo desinflado, con paredes incluso irregulares. Los divertículos vesicales van a ser unas malformaciones de tipo sacular que van a estar localizadas en la pared de la vejiga, que pueden ser congénitos o adquiridos. Los congénitos pues nacen con ellos los bebés o los niños y los adquiridos generalmente son más frecuentes en el hombre y es por crecimiento prostático severo en donde no se ha atendido correctamente a su paciente. ¿Ok? El ureterocele simple, pues son esas imágenes que se ven como quistecitos en la unión donde llega el uretero a la vejiga, pero esos son benignos, no pasa nada, simplemente es un hallazgo incidental. Los tumores, vamos a ver qué necesito de esto, que ustedes sepan que todo tumor que se les reporte en un ultrasonido, ¿qué estudio es el que siga? Una tomografía, ¿no? Simple, Simple contrastada, contrastada. simple y contrastada. ¿Por qué? Porque lo que vamos a buscar es, si tenemos un crecimiento circunferencial interno localizado en una parte de la vejiga o está afectando toda la pared de la vejiga, ¿sí? Voy a tener que evaluar, ¿sí? A ese paciente. Puede ser que el paciente curse con hematuria, disuria o un dolor suprapúbico y entonces pedimos el ultrasonido y si yo le reporto que tiene una lesión tumoral adherida a una de las paredes o el engrosamiento es circunferencial en toda la pared de la vejiga, entonces puede ser que sea una lesión tumoral y pedimos la tomografía con contraste para valorar las características de ese tumor y valorar qué tanto tiene de reforzamiento para que ustedes puedan enviar a ese paciente al oncólogo o al urólogo, ¿ok? Recuerden, si ustedes aquí en Cuernavaca es muy dado a que si el paciente va o el médico especialista y el médico la especialista le indica estudios, ya le cobró esa consulta por haberle dado la orden para los estudios. Cuando vuelva a ir el paciente, le van a volver a cobrar por revisarle los estudios y ahora darle tratamiento. Yo no digo que regalen su trabajo, pero a lo mejor la primera consulta la pueden cobrar más cara y la segunda consulta de revisión a veces cobrarla más económica, ¿ok? ¿Para qué? Para que el paciente regrese con ustedes. ¿Por qué? Porque muchas veces los pacientes, justamente por eso a veces no quieren ir con el médico especialista. ¿Por qué? Porque dicen, es que voy a ir para una orden médica y luego voy a ir otra vez a que me revise los estudios, mejor quiero llevarle algo. ¿Ok? Así llegan muchos pacientes con nosotros a hacerse los ultrasonidos para llevar algo con su médico. ¿Ok? ¿Qué otros estudios especiales? Bueno, al paciente que ya se le operó de la próstata, por ejemplo, puede llegar a cursar con una estenosis cuando no sigue las indicaciones y se le retira la zona antes de tiempo. Existen dos estudios, la cistografía, que es la retrógrada o la miccional. La retrógrada o de choque, se coloca una jeringa con medio de contraste y se administra medio de contraste para distender todas las porciones de la uretra y llenar la vejiga, ¿ok? Esto es la retrógrada. En la miccional es diferente. En la miccional colocamos una sonda Foley, la colocamos en la vejiga, administramos el medio de contraste, retiramos la sonda y tomamos imágenes transmiccionales. ¿Ok? Ese estudio se hace con medio de contraste. Pero, ¿qué secuencia de imágenes tomamos? Tomamos una simple, en este caso ya está la sonda aquí, tomamos la simple para valorar como tal que el hueco pélvico esté bien, tomamos la imagen con el llenado. En la mujer tomamos estas imágenes de pie, en AP y oblicuas,
y se le pide a la paciente que puje, porque dependiendo del descenso que tenga la vejiga en relación a la sínfisis del pubis, podemos calificar y determinar grados de cistocele. ¿Ok? Tomamos imágenes transmiccionales en el hombre o en la mujer y hacemos una evaluación postmiccional o posterior al vaciamiento para valorar qué tanto de retención urinaria tiene. ¿Ok? Entonces, cistocele lo puedo evaluar con una cistografía dinámica. En la actualidad con el ultrasonido se puede evaluar, es un ultrasonido de piso pélvico, no en todos los lugares lo hacen, tenemos que tomar angulaciones para saber en qué distancia y en qué porcentaje hay un descenso de la vejiga, ¿ok? Esos ya son estudios como más específicos. ¿Qué pasa con la cistografía? No nada más es hacerle y ponerle el contraste y ya, sino tenemos que saber que estamos evaluando. A él, le repito, ustedes a lo mejor no, esto solamente lo van a solicitar ustedes en caso necesario. No necesito que se aprendan toda la anatomía radiológica, pero sí que recuerden que para eso necesitamos la anatomía. ¿Por qué? Porque en el momento en que administramos el medio de contraste, tendremos que evaluar la uretra peneana, la uretra vulvar, ¿sí? La uretra prostática, la uretra membranosa, la unión penoescrotal, el cono del, este piquito es el cono de la uretra vulvar, el verum montanum y la unión bulbomembranosa. Entonces, necesitamos saber anatomía para poderles decir a qué nivel está la estenosis, en caso de que lo tuviera. ¿Dudas de esto? No, doc. ¿Nada? ¿Seguros? No, doctora. A ver, espere. Ok, sigamos. La próstata va a tener dos tipos de anatomía, la anatomía lobar, ¿sí? Y la anatomía zonal. Vamos a ver, la anatomía lobular o lobular la vamos a ocupar para el ultrasonido suprapúbico y la zonal la voy a ocupar más para la resonancia magnética y para el ultrasonido transrectal. Como tal, voy a ver crecimientos de los lóbulos, ¿sí? Y porque es importante que ustedes sepan la zona, si no la van a ocupar más que para el ultrasonido, la vamos a ocupar para el ultrasonido transrectal y para el ultrasonido prostático. Bueno, pues vamos a ver que es importante que en la zona de transición vamos a encontrar los datos de hipertrofia prostática. Y en la zona periférica, lo amarillo, es el sitio donde voy a encontrar con mayor frecuencia el cáncer. ¿Sí? Entonces, ustedes, ¿para qué les va a servir esta información? Porque generalmente, si solo lo ocupo por ultrasonido transrectal, ¿sí? Y por resonancia magnética para el PIRATS, ¿sí? Entonces, es importante que sepan dónde van a estar las zonas de cáncer y cuáles son las peligrosas. En la zona periférica vamos a encontrar que está la mayoría de cáncer de próstata porque tiene más tejido glandular. Voy a encontrar calcificaciones y los cuerpos almiláceos, pero en la zona de transición va a ser el origen de la hiperplasia prostática porque tiene menos glándula. La zona central solo es un 5% de cáncer de próstata. ¿Ok? ¿Y esto para qué me sirve? Porque tienen ustedes que determinar antígenos prostáticos. El ultrasonido suprapúbico me va a ayudar para que yo les indique si hay datos de crecimiento. Recuerden, crecimiento es una cosa y puede ser la primera causa por hipertrofia prostática. ¿Sí? Antígeno prostático me va a ayudar a determinar si ese paciente tiene una lesión de cáncer. No porque tenga crecimiento significa cáncer. ¿Sí? Una cosa es el crecimiento, otra cosa son elevación del antígeno por probable cáncer. Ok. Tenemos que la próstata debe de medir menos de 25 centímetros cúbicos, de 25.1 a 30 son crecimiento grado 1, de 30.1 a 50 es grado 2, de 50.1 a 80 son grado 3 y más de 80 es grado 4. Grado 1 y grado 2 se generalmente resuelven con tratamiento farmacológico. Grado 3 y grado 4 son generalmente pacientes candidatos a procedimiento quirúrgico porque, como dicen ellos, ya hay retención urinaria y ellos mismos, dice el paciente, me empiezo a tapar. ¿Por qué? Porque ya hay un crecimiento en donde evita el vaciamiento completo de la orina.
Calcificaciones es la patología más frecuente y generalmente va a ser secundaria a una infección, una atrofia o una inflamación. Por vía suprapúbica se van a ver como ecos puntiformes, pero por vía transrectal se va a valorar más adecuadamente. La hiperplasia prostática benigna puede ser solo un crecimiento difuso o puede tener degeneración nodular, degeneración quística o presencia de calcificaciones. Muchas veces el crecimiento prostático puede ver un lóbulo medio crecido que comprime al piso de la vejiga urinaria, pero puedo tener datos tan finos como estos que son degeneración quística, que si ustedes los ven están en la zona de transición, es decir, está en medio, ¿ok? ¿Por qué? Porque obviamente ese ya dijimos que es el sitio donde hay mayor cantidad de glándula. La patología más frecuente que vamos a encontrar en el paciente joven es prostatitis, que en la mayoría de los casos es o bien una próstata normal o es una próstata hipoecoica aumentada de tamaño. ¿Sí? Aquí hay un microorganismo muy importante que se llama clamidia y este lo vamos a ver que también está presente en epididimitis, orquiepididimitis, enfermedad pélvica inflamatoria en la mujer y que creen es uno de los culpables de que tengan las mujeres jóvenes embarazos ectópicos. ¿Ok? Clamidia, aguas con la clamidia, porque es frecuente en las personas jóvenes con vida sexual activa que no llevan cuidados suficientes. Así que recuerden, si algún paciente tiene prostatitis, hay que dar tratamiento para la pareja, igual que si la paciente tiene enfermedad pélvica inflamatoria, tratamientos para la pareja. Pero eso ya se los dirán sus médicos especialistas que correspondan. Cáncer de próstata sigue siendo uno de los cánceres más frecuentes en el hombre, generalmente de más de 65 años, y es más de utilidad el ultrasonido transrectal porque necesitamos ver si solamente está afectando a la próstata, ya está infiltrando alguna, por extensión, recuerden, vías de diseminación va a ser hematógena, linfática y ¿cuál es la otra? Se los dije la vez pasada, desde que vimos hígado. Mama, ¿Era por ¿cuál es la? continuo o de que están? Muy bien, Jacob. Sí, muy bien. Hematógena, linfática y por Continuidad. continuidad. ¿Ok? Y entonces por eso necesitamos saber qué tamaño tiene, qué tanto está afectando y si ya hay metástasis. El antígeno prostático es muy importante. ¿Por qué? Porque no tiene mucha relación el tamaño de la próstata con los tumores malignos, pero si el antígeno prostático, cuando tienen una próstata de tamaño normal, pero con antígeno prostático elevado, cuidado, hay que hacer protocolo de estudio. Y recuerden que si les reportamos que tienen nódulos en la zona de transición, no nos preocupamos. Los nódulos que nos preocupan son en la zona, ¿eh? ¿Cuál, Periférica. Mariana? Periférica. Periférica, muy bien. En la zona periférica, ¿ok? Entonces, nódulo en la zona periférica, se va para biopsia, ¿sí? Para saber de que generalmente sí va a ser positivo, entonces se tendrá que analizar o bien reportarlo con el médico para que el oncólogo tome decisiones. ¿Y por qué son importantes las biopsias? Porque recuerden que la biopsia voy a obtener una muestra de las células para saber qué tipo de etiología o qué tipo de tumor es. A los pacientes que se les va a realizar una biopsia tratal, se les tiene que premedicar, ¿sí? Y tener mucho cuidado con esto. ¿Por qué? Porque normalmente la aguja se va a montar sobre el transductor y las muestras que voy a obtener, tantas muestras sean necesarias, tengo que perforar el colon para llegar a la próstata, pero cuidando de no darle un llegue a la vejiga. ¿Por qué? Porque puedo complicar las cosas llevando bacterias del colon a la próstata o del colon a la vejiga urinaria. Por eso se tiene que premedicar. Por eso las biopsias son caras y dentro de las complicaciones puede ser algo tan severo como un absceso o incluso como una septicemia. ¿Ok? Así que mucha precaución cuando se les hagan biopsias a los pacientes, siempre verifiquen que se tomen su tratamiento premedicación con antibiótico completo, ¿vale? Esta es la aguja de Trucut, es una aguja de corte y cómo funciona. Una vez que yo ya tengo por ultrasonido localizada la imagen que voy a
a biopsiar, centramos, ¿sí? Hacemos, por así decirlo, un disparo, se dispara aquí, se presiona para que, para que esta aguja perfore, ¿sí? Y automáticamente una vez que sale disparada, después entra este capuchón de corte para obtener una imagen en forma de cilindro que se envía a patología para su análisis. Siempre tiene que ser guiado por ultrasonido, como les digo, porque evitamos complicaciones y estamos seguros de que la biopsia se tomó del lugar correcto. Todos los pacientes que requieren una biopsia deben de cumplir con ciertos criterios, como tener un tacto rectal anormal, elevación inexplicable del antígeno prostático específico o algunos fragmentos positivos del RTU. ¿Ok? ¿Dudas de próstata? No, doctora. ¿No? No, doctora. Ok. ¿Qué necesito que sepan de ultrasonido de testículo? Todo paciente con dolor agudo de testículo, todos van para ultrasonido, sea niño, adulto, adolescente, abuelito, ¿sí? ¿Por qué? Porque puede tener un tumor, puede tener una infección, puede tener un hidrocele, pueden tener muchas cosas, incluso un traumatismo. Todo dolor agudo del testículo, todos van para ultrasonido porque podemos tener muchos hallazgos. Vamos a hablar rápidamente de esto. Criptorquidia, ¿qué es la criptorquidia? Es la ausencia de los testículos en la bolsa escrotal. Y puede ser que los encontremos, se tiene que atender hasta los 12 meses, de 6 a 12 meses, y se tienen que buscar, ¿sí? Que puede ser desde por debajo de los riñones en los conductos inguinales. Si nosotros iniciamos la evaluación y no encuentro como tal los testículos en la bolsa escrotal, hay que buscarlos. Si están en el conducto inguinal, pero suben y bajan, ahorita los encuentro, al rato llora el niño, ya no los encuentro, son testículos retráctiles. Pero si normalmente los testículos están arriba, entonces eso es una criptorquidia. Se tiene que atender a ese niño, ¿por qué? Porque si esos testículos se quedan en el conducto inguinal, van a ser hipofuncionales con poco desarrollo y poca producción de testosterona. Los testículos van a ser más pequeñitos y solamente tenemos hasta el año para atender, aunque hay doctores que dicen que tenemos hasta los 3 años, ¿vale? Calcificaciones pueden ser solitarias, intratesticulares o extratesticulares. Pueden ser en uno de los testículos o pueden ser en los dos. Generalmente puede ser de distribución localizada o de distribución difusa. Se puede acompañar de lesiones tumorales. Entonces, puede encontrar esas calcificaciones puntiformes que pueden ser secundarias a una inflamación por una infección o pueden ser secundarias a golpes o pueden estar asociadas a tumoraciones. ¿Ok? Hay calcificaciones extratesticulares que van a estar hacia la túnica albuginea y que los voy a evaluar con mayor facilidad cuando tenemos datos de hidrocele. Quistes, los quistes son igual que en todos lados, imágenes anecoicas lisas y con paredes lisas y bien definidas que pueden estar en la túnica albuginea, que pueden ser por una dilatación de la red testis o pueden tener septos en su interior, pero estos septos, que son estas imágenes lineales, deben de ser delgaditos. Si yo veo que hay septos gruesos, puede ser por otra causa. Hay otros que se llaman quistes epidermoides, que son quistes, pero con ecos internos, ¿vale? El dolor escrotal agudo, lo que ya habíamos dicho, paciente que les dice que tiene dolor en los testículos, todos van a ultrasonido. ¿Por qué? Porque hay algunas urgencias como la torsión testicular. Torsión testicular, la van a encontrar más frecuente en pacientes menores de 15 años, andaban corriendo, jugando, practicando un deporte, empiezan con un dolor testicular, se hace muy agudo, ese es el momento en donde hay que evaluar porque tenemos una fase aguda que dura de unas 6 horas, en donde el testículo todavía puede ser evaluado y puede ser atendido y vamos a buscar un nudo de torsión con Doppler. Generalmente aquí voy a tener un testículo doloroso y aumentado de tamaño. Después tenemos la fase subaguda. Un ejemplo, la mamá fue a una fiesta con el niño andaba corriendo, inicia con dolor testicular a las 3 de la tarde, pero como la mamá estaba bien a gusto y estaba buena la fiesta y se veía bueno el pastel, pues dijo, ahorita no lo llevamos, ahorita, ay hijo, ahorita se te pasa, ¿no? Resulta que ustedes están en una clínica de guardia. Preguntan a qué hora empezó el dolor y les dicen a las 3 de la tarde. Ok, señora, ya son las 12 de la noche. Es que no me dejaba dormir y decía que todavía le dolía. Por eso mejor lo traje. ¿Cuántas horas han pasado?
de las 3 de la tarde a las 12 de la noche. 9 horas. 9 horas, ¿no? ¿Sí? Esas 9 horas ya fueron vitales para que pudiéramos hacer la evaluación, ¿ok? Entonces ya estamos en una fase subaguda. Vamos a seguir teniendo un testículo hipocoico, pero normalmente puede ser que ya ese testículo ya esté sufriendo una necrosis o una isquemia. El Doppler color nos va a dar la sensibilidad de hasta un 98%, especificidad del 100% y una exactitud del 97%. En una etapa inicial, la torsión solamente va a afectar a las venas. Recuerden que las venas tienen una capa muscular más delgada y muy fácilmente se tuercen y muy fácilmente se comprimen, a diferencia de las arterias. Las arterias tienen una capa muscular más gruesa que requieren hasta 540 grados, es decir, vuelta y media del testículo para disminuir el flujo. ¿Sí? Recuerden que está el cordón espermático con su plexo pampiniforme y lo primero que va a sufrir va a ser la vena, más no la arteria. ¿Ok? Por eso en una etapa, entre más horas pasa, hay mayor compromiso, porque si aparte de la torsión le sumamos edema, pues obviamente se comprime la pared, quieras o no quieras, se va a comprimir la pared de la arteria. ¿Ok? Y entonces tenemos esos datos de torsión. El paciente en una etapa inicial va a tener un testículo hipocoico muy doloroso, pero después va a decir, pues es que ya no me duele mucho, no le duele porque ya está haciendo isquemia. Si el niño se queja de dolor y después ya no le duele, ese testículo se está muriendo, ¿sí? Si hay un buen cirujano pediatra, va a tratar de resolver esa torsión girándolo hacia el lado contrario para deshacer el nudo. Pero si el niño está con mucho dolor y no se deja de disminuir la torsión, pues obviamente ese testículo va a seguir sufriendo. Esa es una urgencia ultrasonográfica. Esa es una urgencia quirúrgica. ¿Ok? Necesitamos el ultrasonido porque normalmente el testículo tiene que tener cierta vascularidad, pero cuando yo la pierdo y el testículo aparte de eso se ve dematoso y aumentado de tamaño, peligro. Muy bien. Otro paciente, generalmente estos pacientes que tienen una epididimitis o una orquiepididimitis andan caminando como charritos, pobrecitos, porque les duele mucho, porque traen una inflamación del epidídimo y del testículo. ¿Qué creen? Son pacientes jóvenes sexualmente activos y la culpable más frecuente es clamidia. También puede estar E. coli, pseudomonas, klebsiella, gonococo. ¿Por qué coli? Si E. coli es tubo digestivo. Prácticas sexuales en la actualidad muy extrañas sin método anticonceptivo, ¿vale? Así que hay contaminación, precaución con todo eso, ¿ok? Pero clamidia va a ser una de las, como ya volvemos a verlo y dijimos, hay infecciones, la clamidia generalmente va a producir inflamación y es una inflamación dolorosa. La epididimitis empieza en la cola no del paciente, la cola del epidídimo, ¿ok? Entonces, vamos a empezar aquí con una, como tal, epididimitis en donde hay un aspecto hipoecoico, ¿sí? Y hay una hipervascularidad por edema, por inflamación. En ocasiones es muy raro que empecemos a nivel de la cabeza, pero normalmente, ¿sí? Si afecta solo el epididimo se llama epididimitis, pero si afecta también al testículo se llama orquiepididimitis, ¿sí? Y al aplicar el Doppler color voy a ver un incremento de la vascularidad difusa, ¿ok? Recuerden, aquí normalmente inicia en la cola del epididimo el proceso inflamatorio y hay que dar tratamiento. Hay que dar seguimiento porque en ocasiones esto llega a ser tan severo que puede complicarse con algún absceso, ¿ok? Comparamos la ecogenicidad, el color de los testículos y normalmente el proceso inflamatorio es de aspecto hipoecoico. ¿Ok? Lo normal es que sea discretamente ecogénico. Puede complicarse con abscesos, puede asociarse con hidrocele, puede verse estas imágenes irregulares, ¿sí? Y cuando tenemos datos de absceso, no crean que solamente es por una epididimitis, también puede ser por una orquitis, ¿ok? Por una parotiditis, escarlatina, gripe, fiebre tifoidea, sinusitis, osteomielitis e incluso apendicitis, cuando se forman abscesos. Y los abscesos no es más que datos de complicación donde se forma una colección de contenido anecoico con ecos internos, que puede tener septos gruesos, ¿sí? Y que es hipervascular, ¿ok? Isquemia testicular. No crean que nada más va a ser por una torsión, ese es el más frecuente, pero
¿Qué pasa con el paciente en accidente de moto? ¿Sí? Puede tener contusiones directas sobre el testículo por la posición en la que va, ¿ok? Y entonces puede ser un hematoma o una isquemia o puede ser también causada por una endocarditis, vasculitis, leucemia o estados de hipercoagulabilidad. La isquemia testicular, ¿qué es lo que sucede? Disminuye el flujo sanguíneo. Y entonces, cuidado, ¿por qué? Porque puedo tener una zona hipovascular, ¿sí? Como tal, que puede tratarse o ver una zona como tal, no hipovascular, sino más bien una zona hipoecoica, que puede ser secundaria a una tumoración o a una isquemia. Por eso es importante evaluarle con Doppler, porque si esta imagen yo la veo hipoecoica, hipervascular, puede ser un tumor, pero si yo la veo hipoecoica, hipovascular, generalmente es una isquemia, ¿vale? Por eso es importante que pidan el ultrasonido y que nosotros como radiólogos nos encarguemos de hacer la evaluación para ayudarles con el diagnóstico, porque es muy diferente atender a un paciente de un tumor que atender a un paciente de una isquemia, ¿ok? Porque la isquemia puede ser focalizado, puede ser difusa. ¿Vale? Entonces en el testículo vemos como tal que hay un aspecto heterogéneo en donde hay una hipoecogenicidad del parénquima testicular y que generalmente puede ser que ya tengan una isquemia. ¿Ok? ¿Qué otro punto importante de esto? Cuidado con el paciente posoperado de hernia inguinal, porque muchas veces hacen una fibrosis tan severa, ¿sí? Que incluso esa misma cicatrización condiciona hipoperfusión en los vasos. Recuerden componentes del conducto inguinal, ¿sí? Recuerden las arterias, las venas, ¿ok? Y en ocasiones, por esos cambios posquirúrgicos, pueden condicionar una isquemia testicular posquirúrgica. Muchas veces no es que hayan dejado muy apretado el conducto inguinal los cirujanos, en ocasiones hacen una fibrosis excesiva los pacientes como parte de su cicatrización. ¿Qué es el hidrocele? Es el acúmulo de líquido. Normalmente deben de tener en la bolsa escrotal cierta cantidad de líquido que es mínima y puede ser congénito cuando nacen con él, adquirido cuando es posterior a alguna inflamación, infección o torsión. Puede ser comunicante cuando se comunica la cavidad abdominal y encontramos líquido en todo el conducto, o puede ser como tal no comunicante cuando solamente esté líquido adentro de la bolsa escrotal. Entonces, dependiendo del tipo de hidrocele que nosotros encontremos y que se les reporte, se podrán tomar decisiones respecto a tratamiento. ¿Ok? Hidrocele, líquido en la bolsa escrotal, que incluso puede generar bolsa escrotal la tensión y dolor. ¿Ok? Hematocele, igual, presencia de sangre en la bolsa escrotal, ¿sí? O si hay una ruptura de un absceso, se llama piocele, ¿ok? Y no es más que lo mismo, aumento de tamaño, pero en lugar de verse negros, se van a ver con ecos internos. Y entonces, dependiendo de los antecedentes, podremos decidir si es hematocele o piocele, pero esto llega a ser a veces tan severo que empuja los testículos, condicionándoles dolor. Varicocele son tipo de varices en la bolsa escrotal que aumenta el flujo sanguíneo a este nivel, que se asocia a una infertilidad y que dependiendo del grado es generalmente el tratamiento. Grado 1 y grado 2, bueno, desde el grado 1 requieren tratamiento quirúrgico, pero grado 1 y grado 2 generalmente no es doloroso, grado 3 ya llega a ser doloroso. Hay que revisar si es primario, es decir, que hay una alteración en el drenaje venoso, sobre todo del lado izquierdo, o secundario cuando se asocia a una patología que incluso puede condicionar una compresión de los vasos sanguíneos. Se clasifica en leve, moderado y severo, ¿ok? Y dependiendo del diámetro de los calibres se les va a reportar si de qué grado es y, y dónde está localizado. Respecto a los tumores, tenemos tumores extratesticulares e intratesticulares. Los extratesticulares, generalmente los frecuentes es el granuloma espermático y el pseudotumor fibroso, que no es más que secundario a un proceso inflamatorio crónico y que no afecta al testículo, pero está dentro de la bolsa escrotal. Dentro de los tumores escrotales, dos nos vamos a enfocar: seminomatoso y no seminomatoso. Seminomatoso va a ser frecuente en el adulto, ¿sí? De los cuarto a quinto decenio de la vida, ¿ok?
generalmente tienen mejor pronóstico, ¿sí? Son lesiones tumorales que afectan el parénquima testicular, ¿sí? Y tenemos que son fácilmente resecables y generalmente no presentan tanta complicación. ¿Cuáles son los graves y los peligrosos? Aunque se ven en los seminomatosos feitos, pero les va bien a los pacientes. Los graves son los no seminomatosos porque afectan a los hombres jóvenes del segundo y tercer decenio de la vida. Generalmente estos se diseminan muy rápido, son agresivos, invaden la túnica albuginea, deforman los testículos y es muy fácil que hagan metástasis, ¿sí? No solo por continuidad, sino por vía hematógena, vía linfática. Fácilmente hacen metástasis a tórax, abdomen, a ganglios intraabdominales. Si ustedes tienen un paciente joven que le reportamos un tumor, ese se va directamente a tomografía para valorar qué tan extendido. Y no tomografía nada más de abdomen, sino se hace tomografía de tórax, abdomen y pelvis para valorar hasta dónde estamos afectando. Estos son graves, estos son delicados y una vez que los diagnosticamos y vemos que ya tiene metástasis intraabdominal, es difícil sacarlos adelante. Generalmente ya no tienen tratamiento. Metástasis testiculares generalmente por linfoma leucemia, aunque puede haber metástasis de otros tumores primarios como pulmón, próstata, riñón, estómago, colon, páncreas o melanoma. En este tipo de pacientes, generalmente vamos a ¿qué es el punto importante? No que ustedes sepan que existen tumores o metástasis de este nivel. ¿Qué es lo que me interesa de esto? Que ustedes recuerden que todos los pacientes que tengan un cáncer primario en algún otro lugar, les tienen que pedir al menos una vez al año un ultrasonido testicular, porque en los testículos existe una barrera que se llama barrera hematotesticular y este es un lugar santuario, es decir, como aquí no va a entrar la quimioterapia, el paciente que tiene un tumor primario de otra índole, esas células malignas pueden viajar por vía hematógena, llegar a implantarse en el testículo y muy fácilmente, ¿sí? Invadir el cordón espermático, invadir los testículos y tener lesiones tumorales. Quiero que recuerden esto, no para que ustedes sepan como tal o decir, ok, este, no me interesa como que sepan exactamente cuál es el patrón ecográfico de las metástasis testiculares por linfoma, leucemia o cualquier otro tumor primario, sino quiero que se les quede el que a todos los pacientes que tengan con un tumor primario y sea un paciente hombre, va a requerir a la larga un ultrasonido testicular, porque va a ser muy frecuente que estos pacientes migren esas células a los testículos y aquí por la barrera hematotesticular no llegue la quimioterapia y entonces tengamos una metástasis en esta localización. Eso es lo que quiero que ustedes no pierdan de vista. No los patrones ecográficos, sino que ustedes sepan y no se les olvide que al paciente que tengan con un tumor primario le tienen que dar seguimiento también a los testículos. No porque digamos, sea un lugar de poco riesgo aparente, significa que nos vamos a olvidar del área, sino decir, ok, este paciente vamos a darle un chequeo para saber que no está haciendo metástasis. ¿Vale? Porque nos enfocamos siempre al cerebro, al hígado, a los pulmones, pero en el hombre olvidamos los testículos y esa es la razón. ¿Dudas de esto? Doctora, hace No, rato ya no doctor. le pude preguntar, pero Bien, ya ve que dijo de la criptorquidia cuando era de ambos. Y ya no escuché si dijo que podía haber como de solo uno y cómo se llamaba. es igual, es criptorquidia unilateral o Ah, ok. criptorquidia bilateral. O Ah, ok, puede ser ok. que tengamos un testículo retráctil del lado derecho y una criptorquidia con el testículo en el conducto inguinal izquierdo. Ah, ¿Vale? ok. Ok, Pueden doctora, ser varias gracias. combinaciones, Fer. Gracias. Pon tu cámara, ni me acuerdo de ti. No soy Fer, Ay, ahí voy, ahí voy. ya ni me acuerdo de ti. Espérame. Espéreme. ¿Dónde andas? Es que tuve que venir a recoger a mi prima. Ah, se me hace que te andas paseando ahorita. Dije, voy a hacer No, una pregunta para que